Bueno, buenas tardes y bienvenidos, ¿no? Bienvenidos con todos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos día 3 de marzo eh, y estamos ya prácticamente en una segunda sesión, ¿no? Hasta la semana anterior eh, habíamos visto ya la parte introductoria con respecto a este curso y el análisis que tenemos que realizar posteriormente en relación a lo que está aconteciendo pues, en nuestro país y también lo que está ocurriendo en el mundo, por supuesto. Ya tenemos noticias pues de una, digamos, una tregua, entre comillas, en lo que está ocurriendo en Ucrania, la guerra, que nos ha afectado y que nos va a afectar, en todo caso, va a afectar en temas económicos, ¿no? Sobre todo considerando que tanto Rusia como Ucrania son uno de los principales proveedores de harina de trigo o de trigo a nivel mundial, ¿no? Representan alrededor del 25% de toda la producción a nivel mundial proviene de estos países, ¿no? Así que hay una alarma, se ha encendido con respecto a el aprovisionamiento de estos productos, ¿no? Sobre todo pensando en el tema de la producción, pues, del producto que es de consumo diario, obligatorio, diría yo, en el desayuno de nuestros ciudadanos y creo yo de casi todo el mundo. Entonces es una repercusión muy grande, incluso se ha hablado de un aumento en el precio de este producto básico, ¿no? De la canasta, ¿no? Que es el pan, ¿no? Ojalá que no sea así, pues, ¿no? Ya estamos viendo, digamos, señales que están indicando que aparentemente va a haber una tregua, pues, ¿no? Ojalá sea así, pues, porque en nuestro país parece que las cosas se están agravando más, ¿no? ¿No? Si vemos una de las noticias de hoy día, ¿no? No sé si logran ver mi pantalla, Sí, profesor, sí se ve. ¿sí? Entonces estamos nuevamente atravesando pues una crisis, ¿no? ¿No? En donde la situación política pues del país y nuevamente el Ejecutivo está pues involucrado, ¿no? Y además de eso, el otro poder del Estado, que es el poder legislativo, pues tiene un rechazo muy grande, ¿no? Un rechazo muy grande por parte de los ciudadanos de a pie, nosotros por supuesto, ¿no? ¿No? ¿Por qué estamos enfrascados nuevamente en este problema? Sería una pregunta como para poder iniciar pues esta conversación del día de hoy, ¿no? Porque recuerden ustedes que vivimos bajo un régimen democrático, como ya creo que en algún momento habíamos señalado, pero ¿por qué esa figura, por qué ese modelo tiene tantas, digamos, debilidades, ¿no? Que justamente llevan a pensar que, digamos, que no es un modelo, digamos, perfecto, ¿no? Como todo modelo, creo yo, ¿no? Pero que, sin embargo, nos ha traído, pues, una serie de situaciones graves en nuestro país, ¿no? Hace poco nomás ha salido de una de ellas, ¿no? Con la vacancia del expresidente Kuczynski, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Por qué no podemos hablar de una real, pues, digamos, institucionalidad, ¿no? Tanto por parte de quien nos gobierna como por aquellos que hemos elegido en representación, por supuesto, eh, ante, eh, ante el Estado, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué estamos en esta situación nuevamente, señor Olarte? Hola, profesor, buenas tardes. Ya, bueno, usted estaba refiriéndose también en gran medida al modelo político, ¿no? Al Sí, modelo, claro. ya bueno, digamos, una perspectiva que tengo es referente, pues, que los actuales problemas que se han vivido, bueno, sobre todo estos últimos años, desde, digamos, pues, desde Kuczynski hasta hoy en día, ha sido también porque es consecuencia de que nuestro modelo político, para empezar, es un híbrido de varios. No tiene una autonomía
digamos, una identidad propia, porque, digamos, tenemos un modelo en el que hay cuestión de confianza. Hay otros mecanismos en donde se prestan para que, digamos, entre los poderes autónomos y los poderes del Estado, que conforman todo el aparato estatal, haya este enfrentamiento por, digamos, en que ni uno logre la soberanía completa o tomar todo el poder en su totalidad. Lo cual es bueno porque somos una democracia y esto pues nos beneficia en cierta manera de que no se dé una figura, no hay una figura autoritaria, como puede ser, como ya pasó años atrás en nuestra historia, pero a su vez también esta pues pelea que está viendo, que mayormente es entre el Ejecutivo y el Legislativo, impide que se resuelvan los problemas importantes de nuestro país, no permite la unidad, mejor dicho. Y sobre todo que también se vuelve a veces un poco centralista en algunas medidas. O sea, eso obviamente va a afectar a las poblaciones más alejadas y todo eso. Eso sería Claro. todo, profesor. Claro, pero usted habla de una figura que deriva de la democracia hacia un, digamos, a una única autoridad, ¿no? Para la redundancia. Pero eso eso conllevaría otro problema también, ¿no? O sea, ejercer el poder por una No, sola entidad, sola no persona, solamente, es un poco claro, claro. peligroso. O sea, no decirlo en el momento de que solamente un poder o una sola institución tenga el poder, sino me refiero de que el modelo se ha prestado para que, digamos, por así decirlo, el peruano le saque la vuelta, en otras palabras. Entonces, esta última década se ve bastante esto, que ya han aprovechado todas las medidas que están a su alcance, cuestión política, mociones, censurar ministros, todo esto, vacancia también, y todo esto se ha prestado para que haya este enfrentamiento ya, digamos, directo, cuando incluso hasta ahora este enfrentamiento que tienen evitan pues que se den las funciones principales que una institución tiene. Por ejemplo, el Congreso su función es fiscalizar, ¿no? Pero está tan empecinado en vacar que hasta hoy en día no digamos, fiscalizó correctamente, incluso estos ministros que están en los últimos, salvo ahorita, pues, tal vez. Me parece, eso es un planteamiento interesante, pero yo pensaría un poco más allá y de alguna manera pondría a buen recaudo las instituciones, ¿no? Más que las personas. Claro. Más estamos Sí, viendo un tema, digamos, personalista, un tema institucional, ¿no? Por ahí creo que va el asunto. Mucho del señor Olarte, ¿no? La sí, señorita, profesor. la señorita o el señor Estefano, creo que estaba tomando la palabra, ¿no? Señor Urquiza, ¿no? Sí, profesor. Sí. Yo opino que es el enfrentamiento que siempre ha habido entre el legislativo con el ejecutivo ha sido por querer tener más poder uno del otro. Eso lo hemos visto en el caso de Mori, cuando él gobernaba, cerró el Congreso porque el legislativo no le eh, siempre censuraban a sus ministros, no lo dejaba gobernar prácticamente. Es por eso que él opta por encerrar el Congreso. Y lo mismo pasó en tiempo de Vizcarra. Teníamos un Congreso que era muy Obstruccionista. impedía, obstruccionista, exacto, esa es la palabra. Obstruccionista, profesor. Y es como que siempre ha habido esa diferencia de poder en que yo quiero tener más poder que tú. Y también los intereses, tanto económicos, que han tenido los mandatarios o los congresistas mismos. Porque ese enfrentamiento siempre ha sido entre el legislativo y el ejecutivo. Desde hace, será 10 15 no, 20 años, por ahí. Siempre ha existido eso. Claro, pero habría que ponernos a pensar que, digamos, si ha existido siempre, entonces el problema ha estado ahí, ¿no? No se han buscado soluciones, ¿no? Que es No, lo que siempre, justamente eso, ajá. en eso radica justamente la esencia misma de la democracia, ¿no? En el que todos, digamos, participan, opinan, y en base a eso, pues, se busca una solución, ¿no? Sin embargo, aquí los actores políticos, ¿no? Que son justamente los llamados
digamos, a conversar, a dialogar, ¿no? Digamos, dependemos pues de la buena voluntad, digamos, por decirlo de alguna manera, de esos actores políticos, ¿no? Sin embargo, en lo que está ocurriendo actualmente, pues podemos ver nuevamente que seguimos con esa misma, digamos, forma de pensar, ¿no? O sea, si yo tengo el poder, lo quiero tener el poder absoluto, ¿no? Y eso no es plausible justamente en un modelo como el que, digamos, se implanta en el país, ¿no? Sin embargo, vemos que ahí, más que pensar en un tema, digamos, de echarle la culpa al otro, yo creo que deberíamos pensar más en un tema de, digamos, de conversar, ¿no? De llegar a un acuerdo, ¿no? Sin embargo, vemos que, por un lado, el presidente está siendo cuestionado por un tema de corrupción, y por otro lado, vemos que el Congreso, ¿no? Tiene un índice muy alto de desaprobación, ¿no? Porque, entonces, podemos pensar, pero si a ellos los hemos elegido nosotros, ¿no? E incluso se está hablando ahora de una vacancia, ¿no? ¿No? O de un adelanto de las elecciones, ¿no? ¿No? ¿Qué opinas sobre eso? Gracias, señor, ¿por ese apellido? Urquiza. Estefano Urquiza, ¿no? Sí, profesor. Gracias. ¿Qué pensarían ustedes de convocar a una nueva elección o a nuevas elecciones? Justamente planteándolo como una salida, digamos, saludable para esa institucionalidad que le hablaba hace un momento, ¿no? Esa institucionalidad democrática, ¿no? ¿No? Sería nuevamente volver a caer en el mismo problema de antes. ¿Qué opinan ustedes? Profesor, creo que eh, por el, por el bien del, se podría decir, del Perú, en realidad todo su partido, creo, de Castillo, ¿no? De creo que deben pensarlo, ¿no? Que él renuncie al cargo, porque en estos 6 meses que ya lleva gobernando, eh, no ha habido ningún cambio, ¿no? Es inconstitucional y además no, como hemos visto, en vez de supuestamente él dijo íbamos a, o sea, no a enriquecernos, a ser potencia, porque creo que sería ya hablar de más, pero en vez de tener, se podría decir, una mejor economía o algo estable, es todo lo contrario, ¿no? Porque vemos y ahorita todo está disparado. Por otro lado, como usted mencionó, eh, antes, o sea, en las elecciones Castillo supuestamente, según las estadísticas, estaba primero, ¿no? Todo el pueblo lo aprobaba, pero ahora recientemente han hecho una nueva encuesta y el 70%, si mal no me equivoco, está en desacuerdo con él. O sea, se habla de un fraude o algo así, más lo de Karen López que ha declarado y él está negando todo, pues la verdad no sabríamos qué poder pensar de nuestro presidente en la actualidad. Es un poco complicado, ¿no? Más aún cuando vemos que hay un jefe de Estado que está rodeado, pues, que está mal rodeado, no rodeado de personas que no aportan, pues, definitivamente, ¿no? Y que siguen persistiendo en el mismo error, ¿no? ¿No? Es decir, involucrándose cada vez más con denuncias por corrupción, ¿no? ¿No? Y sumado a eso también, pues, vemos ahí un legislativo que no ha dado, pues, todavía la talla, ¿no? ¿No? Es decir, que solamente está abocado al tema de las contrarreformas y además que es muy indulgente, ¿no? Sobre todo cuando habla de control político de sus propios integrantes, ¿no? Entonces ahí hay un problema, ¿no? Por eso es que esa frase tan mentada y tan escuchada en los últimos días, que se vayan todos, pues,
es entendible, ¿no? Es entendible desde el hartazgo, pues, ciudadano, ¿no? Pero si lo aplicamos o si lo vemos en términos reales, definitivamente que no necesariamente sería realizable, ¿no? Pero se habla pues de un adelanto de los comicios, ¿no? Pero definitivamente que en la situación actual no existen las condiciones necesarias para que se dé algo así, pues, ¿no? La mejor salida así sería un adelanto de elecciones, siempre y cuando haya pues un acuerdo político, ¿no? Amplio, ¿no? Entonces, que permita pues de alguna manera ampliar pues la oferta electoral, ¿no? Pero al mismo tiempo hablar de una reforma política, ¿no? Porque si no, estaríamos hablando más de lo mismo, ¿no? ¿Ok? Entonces, tenemos que tomar acción, sí, pero definitivamente que se debería empezar en un acuerdo, ¿no? En un acuerdo y una vez que dado eso, pues hay un compromiso, ¿no? De quien presida el gobierno en ese momento, porque recuerda que si es que eso ocurre, quien toma pues el poder es el presidente del Congreso, ¿no? ¿No? Y tendría que asumir el Ejecutivo y por lo tanto convocar a nuevas elecciones, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Entonces, digamos que podemos volver pues a ese camino que ya nos ha llevado a elecciones pues adelantadas y que de hecho nos ha hecho, ha hecho que terminemos pues en una polarización, ¿no? Como es lo que ocurre hasta ahora, ¿no? ¿Hay un consenso que tiene que ser? Sí, definitivamente, ¿no? Pero ahí sí tienen que intervenir las fuerzas políticas, ¿no? Entonces, definitivamente que ninguno de los dos va a dar un paso al costado y todos van a querer pues mantenerse en el cargo, ¿no? Entonces, podríamos hablar, el mal menor, definitivamente que sería volver pues atrás, ¿no? No sería, lo que toca ahora es definitivamente hablar de transparencia y por supuesto también de rendición de cuentas, pues, ¿no? Entonces, si pensamos en el tema público y aplicar las políticas públicas, definitivamente que hablaríamos de una mejor ejecución de esas políticas públicas y de esa manera ayudar un poco a minorar pues esa sensación de crisis permanente, ¿no? Pero para eso el jefe de Estado, el presidente, tendría que rodearse de personas mucho más, digamos, más ejecutivas, ¿no? ¿No? El otro tema es el tema judicial, definitivamente, ¿no? En que todavía se habla de la entrega de pruebas, ¿no? Todavía, aparte de los famosos USB, todavía hay que entregar las pruebas y es la fiscalía quien finalmente tendrá que corroborar los hechos, ¿no? Entonces, digamos que caminamos sobre una crisis que es necesario, digamos que resolver, ¿no? Pero para eso, como les comentaba, se necesita pues necesita la buena voluntad de los actores políticos de este país, ¿no? Sí, justamente hablábamos de esas reformas, ¿no? Tiene que haber reformas que permitan justamente evitar los problemas que hubo anteriormente, ¿no? Ese es justamente el pedido que se tiene que hacer, ¿no? Pero esas reformas justamente tienen que salir de los que estamos cuestionando, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Muy bien, entonces definitivamente que vivir en democracia tiene sus, digamos, sus ventajas, pero también desventajas, ¿no? Eso es parte justamente
de un sistema político, ¿no? ¿No? Todo es perfectible. ¿Ok? Y el modelo democrático también lo es, ¿no? Pero existen otro tipo de modelos o regímenes políticos que no siempre, digamos, en el modo en el que se plantean, pues dan solución justamente a los problemas de la sociedad, ¿no? El tema que vamos a ver hoy día tiene que ver justamente con estos regímenes políticos, ¿no? Y por supuesto vamos a hablar también mucho sobre la democracia, ¿no? Me confirma si pueden ver la diapositiva, por favor, ¿ya? Pucha, el programa me ha ralentizado todo. Un momentito. Ahí creo que lo pueden ver, ¿no? Ahí lo pueden ver. Sí se ve, profesor. Perfecto, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, definitivamente ese término, el de régimen político, o también conocido como sistema político, pues, de un Estado, ¿no? Involucra, digamos, la forma en la que se gobierna un país, ¿no? Es decir, cómo están organizados los poderes estatales, los poderes públicos, y también las relaciones que existen entre estos poderes, ¿no? ¿Ok? De igual forma también involucra estas estructuras socioeconómicas, ¿no? Que existen y que son inherentes pues, a cada país, las tradiciones, costumbres y además las fuerzas políticas pues, que impulsan el funcionamiento de estas instituciones, ¿no? Que a propósito en nuestro país, según el último censo, ¿no? Que se dio con las elecciones del año pasado, 23 fuerzas políticas en nuestro país. ¿Qué tal cantidad de partidos políticos? ¿No? Es sorprendente, ¿no? Cuando en Estados Unidos solamente existen 2. Ahí tenemos hasta 23 fuerzas políticas. ¿Cuál es el interés de estos partidos políticos, no? Muy aparte de tentar el poder, por supuesto, ¿por qué hay esa proliferación de partidos políticos en nuestro país? Digamos, tantas ideas e ideologías son las que circulan o las que han surgido en los últimos años en nuestro país, como para hablar de un fraccionamiento tan grande, ¿no? Esa es una pregunta que tendríamos que analizar posteriormente, ¿no? Cuando nos toque ver el tema de los partidos políticos, ¿no? ¿No? Que en algunos casos, como ustedes ya saben, solamente surgen en la fecha de las elecciones, ¿no? Son o aquellos partidos políticos que sirven de vientre de alquiler para intereses, pues, digamos, personalistas, ¿no? ¿Okay? ¿Cómo podríamos disminuir el número de partidos? Eso sí sería interesante, ¿no? Una propuesta interesante, ¿no? Más aún cuando hablamos de las posiciones regionalistas, ¿no? Parece que este país estuviera fragmentado, ¿no? ¿No? Son los intereses de una región, los intereses de la otra, y no parece que no habláramos de un solo país, ¿no? ¿Okay? Y se tiene que ver
mucho también a propósito con el tema de la identidad, ¿no? Que también eso es otro aspecto que es parte justamente de estas estructuras socioeconómicas, ¿no? ¿No? Y justamente cuando se habla de ese término, el de régimen político, estamos hablando de una estructura, ¿no? Una estructura, digamos, de índole constitucional, ¿no? Es decir, en términos jurídicos, ¿no? Lo que se establece son reglas, ¿no? Que permiten justamente el nacimiento de esa estructura, ¿no? Sin embargo, como vamos a ver más adelante, esas reglas pues no siempre están escritas, ¿no? ¿No? Porque hay muchos países, ¿no? En donde esa estructura, ¿no? Digamos, es propia de la costumbre, del uso, ¿no? ¿Ok? Y ahí entonces podemos hablar de estos regímenes presidencialistas, ¿no? Que es justamente cuando existe un poder ejecutivo unipersonal, ¿no? Y que, como ustedes ya conocen, pues es elegido pues, en elecciones que son distintas a las elecciones que se hacen del Parlamento, o Congreso, como a veces se le conoce, ¿no? Entonces, ahí definitivamente que hay una situación en donde se habla digamos, de la elección de un presidente, ¿no? Que se hace de manera unipersonal, y también las elecciones que se hacen de los parlamentarios, ¿no? O de los congresistas, ¿ok? Del cual justamente nosotros somos los encargados de elegirlos, ¿no? Digo los encargados de elegirlos porque luego estamos un poco quejándonos de eso y no nos damos cuenta que quienes los hemos elegido somos nosotros, ¿no? ¿No? Cuando se habla de un régimen, por supuesto, presidencialista, ¿no? Pero también podemos hablar de regímenes parlamentaristas o regímenes parlamentaristas, que vamos a ver ya con más detalle posteriormente, ¿no? Cuando ocurre cuando el Ejecutivo lo eligen pues estos parlamentarios, estos congresistas, ¿no? Eligen las cámaras, eligen los congresos, o también lo denominamos como parlamento, ¿no? Entonces aquí, digamos, podemos ver dos tipos de régimen, ¿no? Por un lado el presidencialista, ¿no? Y por otro lado el parlamentarista, justamente que conforman luego lo que se denomina como el modelo democrático, ¿no? Y un híbrido, como señalaba su compañero de esta conversación, ¿no? Que es el semipresidencialista, que también vamos a hablar más adelante cuando hablemos de este modelo, ¿no? Cuando vemos que se habla de totalitarismo, autoritarismo, etcétera, ¿no? Estábamos ya viendo un poco cómo es la división justamente de estos sistemas, ¿no? Porque estos regímenes autocráticos, como comúnmente se lo denomina, ¿no? Justamente lo que hace es que eh, los ciudadanos, las personas, los gobernados, ¿no? Tienen que comportarse de acuerdo a determinados tipos de reglas, ¿no? Que lo dicta justamente el gobernante, ¿no? A esos regímenes se les conoce como regímenes autocráticos. Un momentito, por favor, que se me agota la batería, ¿eh? Ya, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Perfecto, ¿no?
Entonces, dentro de la división, la más común, por supuesto, que tenemos sobre estos regímenes, ¿no? Hay que distinguir entre lo que son regímenes autocráticos y los regímenes democráticos, ¿no? Dentro de los autocráticos están, digamos, aquellos en donde los que son gobernados tienen que tener un comportamiento de acuerdo a las reglas que dicte, pues, quien hace las veces de gobernante, ¿no? ¿Ok? Si hablamos de regímenes autocráticos, entonces tenemos que referirnos definitivamente a un régimen totalitario, ¿no? ¿Ok? Es decir, que los ciudadanos, ¿no? Pueden participar en el proceso político, ¿no? Pero lo hacen a través de un único partido, ¿no? Como lo que ocurre, pues, en Cuba, ¿no? ¿Ok? Y ese está orientado, ¿no? Ese partido está orientado justamente por una ideología que es totalizante, ¿no? ¿Ok? Es decir, que controla y regula todos los aspectos relacionados con las personas, ¿no? ¿Ok? Parece, en donde aparentemente no se admiten, pues, ni se toleran tampoco minorías que sean, pues, contrarias al orden que se encuentra establecido, ¿no? ¿No? Y quien desarrolla todos los temas de política educativa, ¿no? Es el partido político único, el que está detentando el gobierno, por supuesto, ¿no? Y además de eso también desarrolla todo el tema de la propaganda, ¿no? Que es, digamos, el sustento constante, ¿no? Del régimen que se ha establecido, ¿no? Cuando ocurre este tipo de situaciones, estamos hablando entonces de condiciones, estamos hablando entonces de un régimen totalitario, ¿no? Luego, dentro de los autocráticos, podemos también mencionar estos regímenes que son autoritarios, ¿no? ¿No? En donde definitivamente no hay o no existe, pues, ideología alguna, ¿no? Como ocurre con el totalitarismo, ¿no? Sino que existen una serie de mentes, ¿no? Distintas mentes, ¿no? Que defienden y que de alguna forma justifican, pues, esta estructura política que existe en base a este régimen y que está sustentada también por las costumbres y por las tradiciones, ¿no? Entonces ahí podemos ver que todos los problemas, digamos, públicos, ¿no? Son resueltos por un grupo de personas. ¿Ok? Y lo más interesante es que ese grupo de personas lo hacen, es decir, resuelven los problemas sin consultar al pueblo, ¿no? Qué interesante. ¿No? Es decir, un grupo de personas iluminados no son los que van a resolver los grandes problemas de la sociedad, pues, ¿no? ¿No? Pero ahí hay un trasfondo, ¿no? Definitivamente que lo que se busca, o lo que busca este grupo, es desmotivar, pues, a los miembros de la sociedad civil, es decir, a los ciudadanos organizados, y de esa manera, pues, fomentar lo que se denomina como una apatía política, un rechazo a la política, pues, ¿no? Como la que ustedes viven actualmente, ¿no? Parece algo similar, ¿no? Recibimos una propaganda gratuita de los gobernantes justamente que fomentan esa apatía política, ¿no? Y es constante. ¿No se han dado cuenta? ¿Sí? O ustedes están siempre que los atrae el tema político, ¿no?
No es así, ¿no? Hay una apatía generalizada con respecto a la actividad política, ¿no? Pero esa apatía política es aparente porque no se da, es decir, se da hasta donde no le sea contrario justamente a los intereses del régimen, ¿no? ¿No? Y en la mayoría, digamos, de los casos, esos regímenes autoritarios, como el que se vivió en un momento en Italia, como el que se vivió en algún momento en Alemania, ¿no? Son transitorios, ¿no? Porque como ya han podido ver, creo que a través de la historia, por supuesto, dependen siempre de un líder que es carismático, ¿no? ¿Ok? Como en el caso de Mussolini, ¿no? En Italia, o el caso de Hitler en Alemania, ¿no? ¿Ok? Que ya le hemos visto pues ese don que tenían para, digamos, encandilar a la gente, ¿no? Con un léxico y un vocabulario y un discurso atractivo, ¿no? Claro que las situaciones también del momento, lo que se vivía en el mundo en ese momento, es una buena pregunta, ¿no? Es una buena pregunta, pero recuerde que Rusia es una república. Hay más de un partido. ¿Okay? No podríamos hablar de un régimen instaurado, ¿no? Pero todas las señales nos llevan a pensar en eso, ¿no? Pero es que ahí el tema del partido, o sea, qué tan fuerte es el partido, ¿no? Qué tanta presencia tiene el partido en el Parlamento, ¿no? Cómo ha copado las instituciones, ¿no? Si no, fíjense nomás lo que ocurrió durante el gobierno de Fujimori, ¿no? ¿Okay? Entonces hubo un copamiento, ¿no? Un copamiento institucional, no solamente en el Congreso, ¿no? Sino además de eso también en las otras instituciones, en la Fiscalía, en el Poder Judicial, ¿no? Vivíamos en democracia, pero quien ejercía, quien tomaba las decisiones era un dictador, ¿no? Señorita Mamani, adelante. Sí, profesor, me gustaría hacer un comentario al respecto. En los regímenes autoritarios se ve que el partido político posee alto poder sobre la sociedad civil y se han visto casos, por ejemplo, en que no necesariamente hay un líder, una figura importante. Por ejemplo, en el caso de México, anteriormente tenían al partido del PRI, que mediante las conexiones en la posición que tenían en casi todas las instituciones del Estado y la influencia que ejercían en los medios de comunicación, así también como culturalmente, podían mantener un tipo de statu quo y así prolongar su estancia en el gobierno por largos años. Y lo mismo creo, no estoy muy al tanto de ello, pero en Rusia se ha visto que el presidente Vladimir Putin tiene una larga trayectoria como gobernante y bueno, al parecer su partido político posee una influencia fuerte hasta ahora en ese país, ¿no? No sabría, quería preguntarle si el caso que se está dando en Rusia puede ser parecido a lo que sucedió en México hace años o me estoy equivocando quizás. A ver, lo que pasa es que, digamos, cuando hay un copamiento institucional, que eso es a lo que usted se refiere, ¿no? Y existe un único partido, ¿no? Un solo partido, ¿no? Definitivamente que, digamos,
el poder lo detenta una sola persona, ¿no? Sin embargo, existen mecanismos que, digamos, limitan ese poder, ¿no? Que están dados dentro del modelo, ¿no? Pero en el caso del autoritarismo, justamente, ¿no? Digamos, prácticamente las instituciones desaparecen, ¿no? Y las decisiones son tomadas por un grupo de personas, ¿ok? Entonces ahí no hay instituciones que limitan, ¿no? Y eso es lo que no ocurre en esto. Existen las instituciones, ¿no? Pero hay un copamiento tan grande que no se pone límites a lo que el presidente, ¿no? Digamos, ante las decisiones que toma el presidente. ¿Por qué? Porque justamente existe este copamiento institucional, ¿no? Que hace justamente que no se le ponga límites, que el Parlamento sea negligente, ¿no? ¿Por qué? Porque en estas instituciones están justamente estos personajes que están vinculados con ese partido de gobierno, ¿no? Es decir, está dada la estructura del modelo, pero el modelo es complaciente. Y eso lleva justamente a que se tomen pues decisiones en virtud del interés solamente de ese personaje, ¿no? De ese líder, ¿no? ¿Ok? Digamos que podríamos hablar como un autoritarismo disfrazado, ¿no? Como el que teníamos acá en el Perú, pues. ¿Ok? Sin embargo, en el autoritarismo, pues, no hay una ideología como las que hay en el totalitarismo, ¿no? Justamente esa ideología tiene que ver con el comunismo, por ejemplo, ¿no? En algunos países, ¿no? Hay una ideología, pero en el caso del autoritarismo no existe una ideología. ¿Ok? Esa es la diferencia, pues, ¿no? Entonces, profesor, se podría decir que en una democracia puede haber, o sea, mi duda era esa, ¿no? En una democracia puede haber un autoritarismo, así sea disfrazado, como usted mencionó. Disfrazado, claro, claro, exactamente. Eso es lo que pasó en nuestro país, pues, hace poquito, ¿no? Ese autoritarismo justamente disfrazado o envuelto en democracia es el que nos gobernó por 10 años. Aquí solamente un grupo de personas son las que tomaban, pues, o resolvían los problemas, ¿no? Entre ellos, el señor Fujimori, el señor Montesinos y toda digamos, todo su séquito de seguidores, ¿no? Ellos son los que tomaban las decisiones, ¿no? En este país, ¿no? Eh, digamos que se buscó también un desmembramiento, ¿no? Una total desmovilización de la sociedad civil, no tanto así que desaparecieron los sindicatos. ¿No? Sin embargo, como vemos, mire usted, como para dar pie también a esa definición, un momentito. Eh, ya, ahora sí. ¿No? Sí, Cuba es uno de ellos, pues. Señorita Mantari. Hace un único partido. Por eso hablamos de un régimen totalitario, ¿no? Pero a la pregunta de la señorita,
también es un único partido. Existen otros partidos que son más pequeños, no es el único, a propósito, en China, no es el único partido, ¿no? Pero existen otros más pequeños que, digamos, subsisten con la complacencia del partido más grande, ¿no? Pero que finalmente, digamos, finalmente tiene el poder, es un único partido. Pero, digamos, ahí hay un planteamiento programático, que eso es lo que resulta siendo interesante, ¿no? ¿No? Es una república, ¿no? Pero esa república, digamos, está dominada bajo un solo partido. Podríamos hablar de un gobierno totalitario, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, ese partido toma decisiones que son programáticas. Y además, no podríamos hablar de un modelo comunista, porque en realidad no lo es. Porque si usted se va a China, se da cuenta, bueno, si va a China en algún momento, se va a dar cuenta de que prácticamente todos los negocios capitalistas se encuentran justamente en ese país. Podríamos hablar de un híbrido. Podríamos hablar de un híbrido, ¿no? ¿Ok? Pero digamos que ahí, más allá de las instituciones o de los modelos, son las personas, ¿no? Justamente que tienen esa visión, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí, por eso le comentaba al inicio, ¿no? Lo que se debe defender son las instituciones, ¿no? Eso es lo que se debe defender, ¿no? Si el modelo me indica que puedo tener un parlamento, puedo tener un modelo, un poder ejecutivo, puedo tener un poder legislativo, el parlamento, congreso, y puedo tener un poder judicial, entonces definitivamente, y hay una separación de poderes, definitivamente la balanza está bien equilibrada, ¿no? ¿Ok? Pero cuando ya se trata de distorsionar el modelo, justamente ocurre lo que hablábamos hace un momento con su compañera, ¿no? Entonces, la democracia se convierte en una pseudo-democracia, ¿no? Y con bastantes, digamos, matices de autoritarismo, ¿no? Como el que nos tocó vivir en algún momento en nuestro país, ¿no? ¿Ok? Entonces hay que tener bastante cuidado porque a veces nuestro país ha tenido toda esta historia, ¿no? Siempre nos gusta el uniforme militar, ¿no? Hemos sido gobernados por mucho tiempo por militares, ¿no? Entonces tenemos en nuestro chip esa figura, ¿no? Autoritaria, ¿no? Entonces, pero eso es peligroso, ¿no? Pensar en eso es peligroso, ¿no? Porque ya hemos visto, pues, los resultados en la primera década del año 2000, ¿no? Entonces, y mire, y eso si usted se pone a analizar con respecto al caso específico del Fujimorismo, ¿no? Es un régimen ese régimen siempre dependió de un líder, ¿no es cierto? Que fue Fujimori, ¿no? Una vez que Fujimori salió del radar, desaparece, pues, ¿no? Desaparece el partido, ¿no? Ahora usted me dirá, no, pero su hija, que vio el tema, tomó las riendas del partido, es la que ha tenido protagonismo, pero en realidad no es así, pues, ¿no? Porque ya ve los resultados, pues, del liderazgo, entre comillas, de la señora, ¿no? No ha logrado ganar alguna elección. ¿No? Entonces desaparece el líder y definitivamente ya también el partido, ¿no? O puede derivar, en todo caso, un sistema ya más democrático, como ha ocurrido, ¿no? Aunque una democracia fallida, ¿no? La que tenemos en nuestro país, ¿no?
Fíjese en la crisis que está ocurriendo actualmente, ¿no? Pero eso va por el lado de los actores políticos, pues, ¿no? Como le comentaba también, ¿no? Y ahí es un poco también la responsabilidad de los ciudadanos, ¿no? De lo que vamos a ser gobernados, ¿no? Que involucra, pues, un conocimiento, digamos, un poco más profundo, ¿no? De las personas a las cuales uno va a elegir como autoridades, ¿no? Y además de eso también, digamos, una apatía que justamente es el resultado digamos, de estos situaciones que hemos vivido, ¿no? Que buscaban justamente eso, ¿no? Fomentar la apatía política, ¿no? Y eso es lo que ha pasado y está ocurriendo pues en nuestro país, porque la mayoría de chicos jóvenes como ustedes, ¿no? Tienen una apatía total al tema político, ¿no? Digo la mayoría, no digo todos, justamente como resultado de esas tácticas, ¿no? Eso es lo que, eso es lo que produce este régimen autoritario. Luego está en el otro lado de la orilla, o al otro lado de la orilla. No, pero si usted hace política siempre, usted siempre está haciendo política, ¿no? Como por ejemplo cuando negocia la hora en la que tiene que regresar a su casa después de ir a la fiesta de un amigo o una amiga, ¿no? Está negociando con sus padres la hora en la que puede regresar, ¿no? El padre dice, no, tienes que estar acá a las 11. Y usted dice, no, pero si a las 11 recién empieza la fiesta, yo voy a estar acá a las 2 de la mañana. A las 3 de la mañana, no. A las 3 de la mañana, no, tienes que estar acá a la 1. Bueno, que sea a las 2, pues a las 2. Está negociando, ¿no? Bueno, hay un... definitivamente que ahí está haciendo usted gestión, está haciendo, fomentando la política, ¿no? ¿Vio? Eso se ve también en los regímenes democráticos a propósito, ¿no? Pero en esos regímenes democráticos, mire, ahí ya se ve una separación de poderes, ¿no? Hablamos de una única persona, ¿no? De un grupo de personas que manejaban un país, en el caso de regímenes autoritarios, un solo partido político, en el caso de los regímenes totalitarios, pero acá vemos ya en los regímenes democráticos una división del poder político, ¿no? Una ya estructuración del poder político que se va a dar en distintos órganos, ¿no? Poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo. Además, esas autoridades, ¿no? Son elegidas libremente, ¿no? Perdón, esas elecciones son transparentes y son competitivas también a propósito, ¿no? Les digo así transparentes porque usted ya sabe a lo que me refiero, ¿no? ¿Ok? Transparentes en el sentido de que, digamos, esas elecciones tienen que estar de acuerdo, pues, por supuesto, a lo establecido, pues, en los reglamentos, en las normas, ¿no? A la forma en la que tiene que, por ejemplo, contabilizarse el número de votos, por ejemplo, ¿no? ¿No? Utilizando un medio electrónico, utilizando, no sé, otros medios, ¿no? Y, por supuesto, tener un resultado que sea totalmente veraz, ¿no? Además de eso, en ese tipo de régimen, la oposición es bienvenida. Es incentivada. Pero esa oposición pues tiene que ser
constructiva, tiene que ser proactiva, ¿no? No una oposición de tipo obstruccionista, ¿no? O vengativa, ¿no? Como desafortunadamente hemos visto en los últimos 10 años, ¿no? Nunca se había visto un nivel tan grande de obstruccionismo, ¿no? De la oposición. Ni tampoco la incapacidad del Poder Ejecutivo de llegar a un acuerdo justamente con esa oposición, ¿no? Una incapacidad total. En nuestro país, ¿no? Claro, ¿no? Pero digamos que debería haber, como le comentaba al inicio, pues un acuerdo, ¿no? Pero ese acuerdo es un acuerdo de voluntades, ¿no? De voluntades políticas, ¿no? Sin embargo, como ya le mencioné también, pues este país es muy fragmentado, ¿no? Tanto así que, como le comentaba, hay alrededor de 23 partidos políticos. Eso ya te dice mucho de cómo está fragmentado el país, ¿no? Cada grupo busca sus propios intereses, ¿no es cierto? Pero eso es parte, digamos, del juego democrático, a propósito, no creo que es malo tampoco, ¿no? Pero esos intereses deberían digamos, esos intereses deberían estar encima de los intereses particulares, ¿no? Y hablar de un interés común, ¿no? En donde la oposición sea pues una oposición progresista, ¿no? Totalmente proactiva, ¿no? Dialogante. Pero aquí la oposición, la oposición como tal, la acción política de la oposición es vista como un arma de venganza, ¿no? Política. Cosa que, digamos, se contradice con lo que señala, pues, el modelo democrático, ¿no? En donde la oposición es aceptada, es bienvenida, es cierto, pero existe un respeto, ¿no? Y además se dan todas las garantías con respecto a los derechos de las personas, ¿no? Y además de eso, miren, como señala, pues, la lámina, también lo que debe primar, lo que debe estar por encima de todo son los valores, los principios, ¿no? Pero eso definitivamente en algunos casos pues no es adecuadamente, digamos, tomado, ¿no? A propósito, esos valores, esos principios, esos atributos son parte de la democracia, ¿no? ¿Ok? Cuando regresemos, en unos minutos, por supuesto, porque hasta aquí vamos a hacer un alto, ¿no? Veremos haremos una breve reseña sobre estos regímenes autocráticos, ¿ya? ¿Ok? Y veamos algunas de los más resaltantes y además veremos algunas características de estos modelos y luego ya pasaremos al tema, al modelo democrático, ¿no? Y hablaremos específicamente de dos regímenes, ¿no? El parlamentarismo y el presidencialismo. ¿Okay? Y además un tercero también, que es un híbrido, ¿no? Denominado como régimen semipresidencialista, ¿no? Que es justamente el que vivimos en nuestro país a propósito, ¿no? Y cómo es ese modelo, pues ha ido de alguna manera configurando o reconfigurando la estructura socioeconómica
política y económica en nuestro país, ¿no? Pero para saber un poco más de eso tendremos que regresar, ¿ya? ¿Me parece? Porque a esta hora creo que usted almuerza, igual que yo también, ¿no? Y hablaremos un poco más sobre algunos modelos para centrarnos posteriormente en el modelo democrático, ¿correcto? Sí, profesor. Perfecto. Damos unos 15 minutos, por favor, para poder regresar, ¿ya? Uy, creo que me quedé en la pausa, ¿no? No había percatado. Bueno, ahora sí, ya. Ahora sí. Discúlpeme, no había percatado. Entonces, estos regímenes islámicos, definitivamente podemos hablar de un régimen islámico tradicionalista, uno fundamentalista y el otro, pues, islamista, ¿no? ¿Ok? El régimen más conocido por nosotros es el fundamentalista, ¿no? Que tiene una, digamos, una misión de índole revolucionaria y reaccionaria, ¿no? ¿Ok? Que lo que busca es una especie de purga, ¿no? Es el purgar el Islam de todas las prácticas no musulmanas, ¿no? Algunos de esos regímenes son los que conocemos, pues, ¿no? Al Qaeda, ¿no? Talibanes, Hezbollah en Líbano, por ejemplo, Hamas en Palestina, y los talibanes, ¿no? Que son los que están en el poder en Afganistán, ¿no? ¿Ok? Luego tenemos este régimen oligárquico, ¿no? Que es un régimen, digamos, de gobierno en donde el poder absoluto, el poder supremo, lo ejerce pues un número muy limitado de personas y con la característica de que pertenecen a una misma clase social. ¿Ok? Eh, ¿Ok? Por eso que en la antigua Grecia, que es donde nació justamente el término, fue muy frecuente justamente que un territorio fuera gobernado por estas oligarquías, ¿no? ¿No? Pero eso puede conducirnos a llamar ese régimen oligárquico justamente, o se puede convertir en una tiranía, ¿no? ¿Ok? Porque finalmente el poder solamente lo detentan unos pocos y el daño se produce a la inmensa mayoría del país, ¿no? ¿Ok? Bueno, luego está el régimen democrático que ya conocemos, por supuesto, y en donde gobierna el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como bien lo ha señalado en su momento Abraham Lincoln, ¿no? Y que es un régimen político donde, digamos, el titular del poder siempre es el pueblo, ¿no? Pero ese poder lo va a ejercer a través de mecanismos institucionalizados. ¿No?
en donde la palabra democracia justamente es usada no solamente como una forma de gobierno, ¿no? Sino como digamos, un sinónimo de libertad, de igualdad, de mayoría, ¿no? ¿Ok? Y de respeto también a las minorías, por supuesto, ¿no? Es decir, estamos sujetos a una pluralidad de ideas, ¿no? Pero esa idea de democracia también implica, pues, valores, también implica actitudes y también implica conductas democráticas, ¿no? Como las que no vemos en nuestra clase política, ¿no? Entonces, el fundamento de la democracia es justamente el reconocimiento de la dignidad de las personas. Es decir, si todas las personas merecen respeto y merecen consideración, entonces esa es la forma en la que debemos conducirnos todos, pues, como sociedad, ¿no? Y, por supuesto, respetar la opinión de todos. En consecuencia, hay libertad, y la libertad implica tener la facultad de tomar decisiones, de poder elegir. ¿Ok? Eso es lo que podemos hacer, pues, en democracia, ¿no? Esa forma de organización social y política, entonces, garantiza ¿qué cosa? El respeto, el ejercicio y la promoción de los derechos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque la voluntad del pueblo, pues, es la base de la autoridad del poder público, ¿no? Esa voluntad tiene que expresarse mediante elecciones, las cuales se llevan a cabo de manera periódica, y eso se hace por sufragio universal, ¿no es cierto? De esa manera se garantiza la libertad del voto. Sin embargo, como ya hemos dicho, esa democracia es perfectible, ¿no? En algunos casos profundizando en los beneficios y en otros casos afectando el modelo, ¿no? Pero eso va a depender de la forma en cómo se configure cada sistema institucional, ¿no? Porque puede haber un gobierno de corte presidencialista, por ejemplo. ¿No? Que es una forma, digamos, institucional, ¿no? En que la Constitución política, pues, establece la división de poderes, ¿no? ¿No? Por un lado, el poder ejecutivo, que es ejercido por el presidente de la República, y que ejerce funciones como jefe de Estado, ¿no? Y también ejerce funciones como jefe de gobierno. ¿Ok? ¿No? Bajo ese modelo, el presidente de la República tiene atribuciones de tipo colegislativa, junto con el Congreso Nacional, ¿no? El Parlamento, el poder político, el poder, perdón, legislativo. Es decir, tiene atribuciones, por ejemplo, como para promulgar una ley, ¿no? Declarar, no sé, pues en estado de emergencia, ¿no? Como lo que hemos tenido hace poco, y eso implica la tramitación, pues, de proyectos de ley, sin tener que pasar por el Parlamento, ¿no? También pueden participar dentro del debate parlamentario de la ley, y eso lo hace a través de los ministros de Estado, ¿no? En el Perú, definitivamente, en nuestro país, esas atribuciones se encuentran, pues, contempladas dentro de la Constitución Política del Perú, ¿no? ¿No? En donde los presidentes de la República, pues, van a ejercer ese cargo por un periodo de tiempo limitado, y que además no pueden ser removidos, pues, su cargo, ¿no? Como lo que ocurre como lo que ocurre en el sistema parlamentarista, ¿no? Y como ustedes también ya conocen, existe, pues, una división
del poder en tres ramas, ¿no? El legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿no? Por eso se habla de división de poderes, ¿no? Es decir, se sostienen por pesos y por contrapesos y además se controlan entre sí, pues, ¿no? Por ejemplo, vemos esa posibilidad que tiene el presidente de vetar leyes, ¿no? Que el Parlamento propone, ¿no? El Parlamento cuando debe aprobar algunos nombramientos del presidente, como por ejemplo de los ministros, o cuando el Poder Judicial declara la inconstitucionalidad de una norma, de una ley, ¿no? Ese es el tipo de régimen que hay en nuestro país. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Luego está el otro tipo de modelo democrático, que es el gobierno parlamentario, ¿no? En donde para elegir el poder ejecutivo, es el gobierno, ¿no? Esa elección tiene que emanar del poder legislativo. Es decir, quien elige al presidente es el Parlamento, el Congreso. Y por lo tanto es políticamente responsable, ¿no? Ante el presidente, ¿no? Lo vemos, lo vemos. Entonces, ¿podemos calificarlo como un régimen democrático? Sí. Representativo también, ¿no? Y de separación flexible o incluso también de colaboración de poderes, ¿no? Porque no solamente el Parlamento, sino también el Consejo de Ministros, que es encabezado por un primer ministro, colaboran justamente en la gestión de gobierno, ¿no? Sin embargo, el Parlamento también puede destituir a uno de los ministros con este famoso voto de censura o denegación de confianza, ¿no? ¿En cuál de los dos regímenes o cuál de los dos regímenes es el que, digamos, se ha instalado en el Perú? Es una buena pregunta. ¿Podemos decir que nuestro sistema político es presidencialista o nuestro sistema político es parlamentarista? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todavía están ahí? ¿Están despiertos? ¿Se durmieron? Un mix, claro, tiene características de ambos, también, por supuesto. Sí, por eso su compañero ya había adelantado algo con respecto, digamos, a ese esquema, ¿no? Un esquema híbrido, ¿no? ¿No? Y justamente es un régimen que ha incorporado varias de las instituciones que son derivadas del parlamentarismo. ¿No? Sin embargo, el régimen que predomina o predominante en nuestro país siempre ha, digamos, oscilado entre los matices de un presidencialismo, que más o menos atenuado, ¿no? Y además en múltiples oportunidades. A propósito, se ha ubicado dentro, pues, de los distintos niveles que podemos encontrar entre el parlamentarismo y también la dictadura, ¿no? Podemos hablar entonces de un gobierno, de un híbrido, ¿no? ¿No? Podemos hablar entonces de un gobierno semipresidencial, ¿no es cierto? Un híbrido, pues.
¿ok? Pero aquí sí es necesario señalar lo siguiente, ¿no? Que en nuestro país siempre ha existido, bueno, ha tenido siempre, o se ha tenido siempre la necesidad de controlar, pues, el poder presidencial, ¿no? ¿No? Y ahí siempre hubo, digamos, un temor eh, con respecto al sistema presidencial puro o clásico, como se ha mencionado, ¿no? Que como hemos visto, pues aparece en Estados Unidos, ¿no? Eh, y si vemos, digamos, el desarrollo de la, ya en, digamos, en el aspecto constitucional, ¿no? Desde las primeras constituciones, ¿no? Se fueron incorporando, pues, elementos propios del sistema parlamentario, ¿no? ¿No? Sin embargo, podemos ver que el resultado justamente en los textos constitucionales y en la realidad política ha sido siempre justamente una asignación de un poder muy significativo, muy grande a favor del presidente de la República, ¿no? Y por supuesto, en desmedro de otros organismos del Estado y en particular el Congreso, pues, ¿no? Eso lo podemos ver en las constituciones del 33, en la del 93, ¿no? Por ejemplo, en la Constitución del 93, ¿no? ¿No? En donde se pretende crear un gobierno que sea fuerte y que no corra pues con el riesgo de entramparse, ¿no? ¿No? No hay que olvidar que en nuestro país existe pues una tendencia muy clara a resolver las crisis políticas mediante una salida autoritaria, pues, ¿no? Que es el golpe de Estado, como ustedes conocen, ¿no? Sin embargo, en la Constitución del 93, por ejemplo, se pretendía establecer un Congreso que careciera, pues, de la posibilidad de generar crisis políticas, ¿no? Aún teniendo incluso una composición partidaria que fuera contraria al Ejecutivo, ¿no? Sin embargo, si vemos todo el sistema político peruano, ¿no? Tal como está actualmente concebido, pues, no se corrige el problema del equilibrio de poderes, ¿no? ¿No? Y eso lo vemos en la actualidad justamente en los hechos que han ocurrido recientemente entre las relaciones del gobierno y el Congreso, ¿no? ¿No? Ello, por supuesto, sin tomar en cuenta la posibilidad de una asunción de plenos poderes, que fue justamente lo que ocurrió en la práctica durante el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Por parte justamente del presidente de la República, cuando goza de mayoría parlamentaria y esta tiende a votar pues siempre de manera disciplinada, ¿no? ¿No? Sin embargo, si pensamos en una disolución parlamentaria, como es la que se ha mencionado en la situación anterior con Fujimori, ¿no? Podemos decir que eso se constituye como un arma de doble filo, pues, ¿no? Es decir, el nuevo Congreso puede empeorar por la crisis política, ¿no? En vez de aliviar la crisis política, tal como se estaba señalando al inicio de esta conversación cuando mostrábamos esa noticia, ¿no? De la crisis. Y ya lo hemos vivido, ¿eh? Un parlamento o un Congreso tras otro cada vez peor que el anterior. ¿No? Decidir entonces el uso de ese mecanismo del cierre parlamentario o de la vacancia presidencial, definitivamente que eso requeriría pues de un análisis mucho más delicado, ¿no?
Ok, entonces ahí, de hecho, esto ha ocurrido y va a seguir ocurriendo en nuestro país. ¿Por qué? Porque el equilibrio de poderes justamente no ha mejorado, ¿no? Sino que más bien ha empeorado, ¿no? Como lo estamos viendo en los recientes acontecimientos políticos, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí tiene alguna pregunta adicional, por favor? No hay ninguna pregunta. No, profesor. Todo claro. Todo está más claro que agua en Posada. Bueno, digamos, para entender un poco más sobre este tema, les he preparado una actividad, ¿ah? Que está colgada en Canvas, perdón, en Classroom, ¿no? Sí, profe. Classroom, no sé si lo logra ver, me confirma, por favor. ¿Lo vio? Sí se ve, profesor. Sí, eso sí se ve. Sí, profesor. Estábamos hablando del tema de la división de poderes, ¿no es cierto? ¿Esa tesis tendrá validez en la actualidad? En nuestro país, por supuesto. ¿Habrá separación de poderes? Como primera pregunta. Además, podemos afirmar que el parlamentarismo resulta siendo más democrático que el presidencialismo. Una segunda pregunta. Y luego, en una tercera pregunta, ¿no? Si es que el referéndum ministerial, ¿no? Es realmente una forma de controlar al presidente o es una forma real de controlar al presidente en el sistema, en nuestro sistema político actual, ¿no? La famosa cuestión de confianza. ¿Será realmente una forma de controlar al presidente? ¿No? En esa tercera pregunta, bueno, definitivamente que escucharemos pues la opinión de los estudiantes, ¿no? Al respecto. Para eso se tendrán que formar equipos de trabajo, como yo lo había señalado, ¿no? Y la actividad está colgada a propósito ya en Classroom, en la unidad 1. Ya saben ustedes cómo subir los trabajos, ¿no? Sí, profesor. Ok, ya, ahí lo logran ver, ¿no? No me han pasado la lista de grupos. No tengo la lista de grupos para hacer el control. Profesor, ahí le voy a compartir. Profesor, ahí le voy a compartir el Excel. Envíemelo, por favor, para poder yo tener también mi control, ¿ya? Creo que envió un link, ¿no? Sí, profesor, ahí le voy a enviar entonces. Ya para yo poder tener también esa relación, ¿ya? La fecha que se ha establecido para la entrega es el 6 de marzo, es decir, el domingo. El domingo es el último plazo para la fecha límite para entregar esta actividad, ¿ya? ¿Me copió? Sí, profesor. Sí. Sí, profesor. Ya, perfecto. Si tiene alguna duda, comentario o interrogante sobre este tema, por favor, yo le agradecería mucho que haga también su propuesta por el WhatsApp de grupo. Y de esa manera tratar de absorber cualquier inquietud adicional a lo que hemos conversado al día de hoy. ¿Ok? Ok, profesor. Gracias. Entonces, espero sus respuestas y el posterior debate, por supuesto, el día lunes 8, ¿no? O perdón, lunes 7
en el que nos volveremos a ver temprano, muy temprano en la mañana. No, solamente por el coordinador. Solamente el coordinador tiene que subir el trabajo, ¿ya? Por favor. Solo el coordinador, ¿ya? Está bien, profe. Listo. Nos vemos entonces hasta el día... perdón, señorita Gómez, adelante. Profesor, una pregunta. ¿En las respuestas hay un mínimo o máximo de palabras en línea? ¿O es libre? Bueno, mire, definitivamente que el estudiante tiene que demostrar su capacidad de resumen, ¿no? Siempre tratando de que no extenderse mucho, pues, ¿no? Yo creo que un párrafo o dos máximo es suficiente como para poder dar respuesta a esas preguntas, ¿no? Está bien, profesor. Muchas gracias. Ok, recuerde que por lo menos tiene que citar una o dos fuentes, ¿no? Para que tenga cierta validez, por supuesto, su respuesta, ¿ya? Las respuestas son grupales, por supuesto. Ustedes las discuten y en virtud de la discusión entre ustedes establecerán pues la respuesta más adecuada para cada interrogante, ¿ya? Ahí viene un poco el tema del consenso, pues, ¿no? Llegar a una solución o una respuesta única. Si cita, puede citar también y puede poner referencias APA. No hay ningún problema, ¿ya? ¿Alguna pregunta adicional, por favor? Ya, listo. Entonces, en PDF, en Word, en PDF sería interesante, ¿no? Para que no se mueva, ¿no? Porque en Word, si quiere agregar algún cuadro, un gráfico adicional, se mueve, ¿no? Si lo convierte a PDF sería excelente, ¿no? Mejor. A ustedes. Nos vemos entonces hasta el día lunes. El día lunes veremos otro tema que está relacionado con, específicamente con la estructura del Estado peruano, ¿no? ¿No? Veremos cómo está conformado el Estado peruano, qué tipo de instituciones son las que conforman el Estado, ¿no? Entre ellos el Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Ok? Listo. Nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Gracias. Que tengan buenas tardes. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Muchas gracias, profesor. Gracias, Buenas tardes. profesor. Gracias, profesor. Buenas tardes. Profesor, hasta luego.